Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias por acompañarme en esta jornada y en este informe especial. Hay varios informes publicados en distintos medios de comunicación sobre el comportamiento de las empresas estatales. Un último informe publicado en Los Tiempos, cuya fuente es el propio ministro de Economía, señala que en los últimos 7 años las empresas estatales han dado un saldo rojo, es decir, de déficit. No ganan, pierden. La política del gobierno fue apoyar la inversión pública en empresas estatales. Empresas estatales, de todas ellas la más importante, Yacimientos, la que tiene un sentido económico para el país, Comibol, porque tanto en minerales como exportación de gas suma más del 50% de la exportación del país. De tal modo que hay empresas que sí tienen sentido. Y la larga lista de otras empresas que no tienen ningún sentido y que el país las tiene que cargar sobre sus espaldas y sus bolsillos para mantener o prolongar su existencia, que desde el punto de vista económico no tiene ninguna justificación. Pero lo concreto es que desde el año 2012 al año pasado, que es la última información de cierre de gestión económica, pues el saldo es rojo. ¿Cuál es la explicación del ministro de Economía? Es que hay muchas inversiones que son nuevitas y que todavía no han madurado y por lo tanto está en la fase de inversión. La producción es todavía lenta y en algún punto ese proyecto llegará a su maduración y generará ganancias. En el futuro, quién sabe cuándo. Hay sí un superávit corriente, sumando todo, los ingresos de Yacimientos y de todas las empresas, sumando sus gastos, hay un superávit corriente, es decir, entre lo que entra y lo que sale, hay un superávit de 197 millones de bolivianos. Este es un superávit, de 1.197 millones de bolivianos, que es un superávit modesto en dólares, es de 171 millones de dólares, pues podríamos decir que es un superávit que ridículo, porque estamos hablando no de una empresa, sino de un país, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que los proyectos de empresas estatales empiezan a caer en el prejuicio, podríamos decir, en esa norma generalizada de que empresa estatal que se crea, empresa que va a arrojar déficit y que por lo tanto el Estado y los ciudadanos que somos el Estado con nuestros impuestos vamos a tener que cargar ese déficit? Pues en el actual gobierno, la mayoría, la gran mayoría de estos proyectos se han montado sin ningún estudio de mercado. Es decir, lo han hecho porque a alguien le gustó la idea, pero esa idea no ha sido sustentada en un proyecto con estudio de mercado, de prefactabilidad, de costos, de precios internacionales. No, eso se hace después, cuando ya la inversión está hecha, porque no es plata de ellos, ¿no? Es muy fácil hacer este tipo de aventuras económicas con dinero ajeno y cuando pueden estirar la mano hacia la reserva monetaria del Banco Central de Bolivia. Muchos de estos proyectos están basados o en endeudamiento o en la plata del Banco Central de Bolivia. Veamos algunas cifras. El 2012 los ingresos de las empresas estatales eran de 51 millones de bolivianos y los egresos 51.8, es decir, casi tas con tas. El 2018 se supone que ya los proyectos, 6 años después, han madurado y han aumentado las ventas, los ingresos tienen que ser mayores y no, son menores.
baja de 51 millones punto 7 el 2012 a 47.6, de 51 a 47. O sea, estamos peor que el 2012. Y los egresos suben. Los egresos el 12 eran de 51.8, casi 52, y el 18, es decir, 6 años después, los egresos subieron a 53. No mucho, pero subieron. Entre ingresos y egresos, pues el déficit, el 18, es mayor. ¿Qué es lo que salva o cuál es el motor de las empresas estatales? Porque sumadas todas en una bolsa, está claro que la venta de gas de YPFB, la producción de energía eléctrica ENDE, que igual son cifras menores, y el transporte aéreo, ¿no? Que son las empresas más significativas. Pero hay una larga lista de empresas que arrojan saldos rojos y muy grandes, con inversión muy significativa. El ingenio azucarero de San Buenaventura, ahora que hay un superávit en la producción de azúcar, tiene un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies porque está bastante lejos del mercado, ni cabeza porque no tiene materia prima. Lo concreto, se invirtieron 300 millones de dólares y por lo tanto, cada año que no se recuperan esos 300 millones de dólares es pérdida, además de la pérdida en el mantenimiento de la empresa, que a la larga habrá que desmontarla y colocarla en otro lugar. En todo caso es un símbolo, ¿no? Un monumento a la ineficiencia estatal, ingenio azucarero de San Buenaventura. Pero hay otras, ¿no? Hay otras más grandes. Sabemos, Enatex fue cerrada, 60 millones o más de pérdida. El gobierno ha cerrado, incluyendo Correos de Bolivia. Es el único país que no tiene el servicio de correos. Ha creado otra, pero el servicio de correos lo cerró. ¿Por qué? Porque lo entregó a ser administrado a dirigentes campesinos que son muy importantes en el movimiento campesino, etcétera, etcétera. Pero carambas, administrar un servicio de correo necesita alguna ciencia, alguna técnica. Como no la tenían y metieron gente, parientes, etcétera, sacaron todo lo que podían sacar. La empresa de correos de Bolivia cerró. Somos el único país que no tiene una empresa estatal de correos. Hay varias otras, ¿no? Una empresa de hilos de alpaca en el Alto, instalada, nunca funcionó. La imprenta más grande y moderna de América Latina, porque siempre que se inaugura algo, que el gobierno inaugura algo, siempre es lo más grande, lo más moderno, lo más importante. Y bueno, 6 meses después no arrancó, 1 año después tampoco, 5 años después han desaduanizado los equipos, lo pusieron a funcionar. ¿Qué arroja la imprenta más grande y moderna de América Latina? Pérdidas. Bueno, y como eso le puedo mencionar muchísimas otras. Bueno, la planta de Bulo Bulo es la inversión al margen de la planta de separadora de líquidos en Yacuiba. Es la planta industrial más cara de todas las que ha realizado el gobierno, más de 1.000 millones de dólares. Es un montón. Una planta para hacer ureas. No se sabe cuál será su mercado. Están vendiendo al Brasil. En el Brasil, en la época de Dilma Rousseff, se hizo en Mato Grosso do Sul una planta de fertilizantes mucho más grande que la de Bulo Bulo, mucho más grande. Empezaron con gran entusiasmo y nunca la terminaron. Ya en el gobierno de Michel Temer decidieron privatizar todas las plantas de fertilizantes y los rusos
han mostrado interés en comprar esta planta de fertilizantes que iba a funcionar con el gas boliviano. Bolivia exporta gas al Brasil, una parte de ese gas iba a la planta de fertilizantes para transformar el gas en urea. Pero la planta no terminó, la están comprando los rusos, pero resulta que no hay gas. Entonces los rusos le proponen a Bolivia, esos rusos son los mayores comercializadores de fertilizantes en esta área del mundo. Entonces la propuesta es que los rusos van a comercializar la urea de bulo bulo siempre y cuando Bolivia les garantice la provisión de gas a esa planta que sería la competidora de Bolivia, pero ahora van a hacer un joint venture, ¿no? Como los que hacía Sánchez de Lozada, para que los rusos comercialicen ese fertilizante. Lo único que se sabe es que los narcos están usando la urea para refinar la cocaína, y ese es un hecho. O sea que hay urea para refinar cualquier cantidad de cocaína. Bueno, no creo que ese hubiera sido el objetivo de esa planta, por favor, aunque está tan cerca de la producción de hojas de coca del Chapare, que se destinan también a la producción de cocaína. Pero en los hechos, los narcos que operan en esa región del país están felices de la vida porque les han dado uno de los ingredientes importantísimos para refinar la droga, ahí al alcance de la mano y en abundancia, sin ningún control, entre otras cosas. Hay otras empresas que se crean para competir y liquidar, parecería que ese es el objetivo, a empresas similares del sector privado. Sector privado que tiene éxito en un rubro, ahí aparece el gobierno, crea otra, le quita el mercado para hundir a la empresa privada. Desde las cosas más chicas hasta las cosas más grandes. Chicas, por ejemplo, el gobierno creó una empresa de turismo. Se supone que era para fomentar el turismo del país, que puede ser una gran industria y una gran opción económica. No, compite en la venta de pasajes, es que usted no lo va a creer, compitiendo con no sé si decenas o centenares de pequeñas empresas de turismo que se dedicaban a la venta de pasajes. Pues ahora no, ahora hay una empresa estatal de venta de pasajes aéreos. Es simplemente una ridiculez, pero esa ridiculez acaba con esos negocios, las pone contra la pared, los pone en apuros, desestimula la inversión. Realmente, la inversión estatal, que es con plata del pueblo, acaba con empleos, con empresas, con inversiones en el sector privado. El ejemplo es este de turismo, pero hay otros, ¿no? Últimamente están invirtiendo, ya se ha inaugurado una empresa de botellas de vidrio. Hay una gran empresa de botellas de vidrio en Cochabamba que produce para todas las empresas que necesitan este rubro. Pues no, han hecho en Chuquisaca, a 100 kilómetros de Sucre, una empresa con plata nuestra, obviamente, 60 millones de dólares en inversión, para liquidar la empresa de y le quitará el mercado de la cervecería boliviana nacional. O sea, es inversión pública para abaratarle los costos a la cervecería boliviana nacional, porque serán botellas más baratas que las que vende Cochabamba. ¿Quién gana? La cervecería boliviana nacional. Es decir, la inversión pública, nuestro dinero, está destinado a favorecer a la cervecería boliviana nacional. Ya hubo un proyecto anterior, Cartón Bol, ¿se acuerda? En Oruro. Nadie sabe que una empresa de cartones, ¿no? ¿Qué puede significar para la economía nacional una empresa de envases de cartón instalada en Oruro, ¿no? La cervecería
también es la beneficiaria de una inversión pública al servicio de la cervecería, porque tanto ahora las cajas de cartón de la cervecería producidas en cartón bol y las botellas de cerveza producidas en Envibol. Lo propio están haciendo con el cemento, como un apogeo de la construcción. El gobierno decidió hacer la fábrica de cemento más grande del país en Oruro, que tiene por objetivo liquidar a la competencia nacional. Es decir, en vez de apoyar al sector privado que ya abrió el mercado, invirtió su plata, no la plata de los impuestos, ni la plata de la deuda externa, ni la del Banco Central de Bolivia, su plata. Hizo un buen proyecto, las fábricas están funcionando, pagan impuestos, dan trabajo, pues no, hacen otra empresa para liquidar esa iniciativa privada. Es que la iniciativa privada parece ser el objetivo, el blanco de parte de la inversión pública. Bueno, y así podríamos seguir mencionando muchos ejemplos. Puntualizar que muchas de estas empresas sobreviven fruto de un mercado generado por la vía de la coacción. Por ejemplo, la empresa de almendras. El gobierno ahora compite con las otras procesadoras, tanto en Riberalta como en Cobija, procesadoras privadas de recolección, procesamiento y comercialización de almendra, pues el gobierno compite con él. En vez de facilitar créditos para que los siringueros o los castañeros hagan sus propias empresas, ¿no? Y que entonces compitan con las procesadoras privadas grandes. No, el gobierno interviene. Entonces, ¿cómo esta empresa compite con un mercado que es un mercado obligado, porque el seguro de lactancia permite comprar todos los productos de las empresas estatales? Por ejemplo, Lacteobol. Habiendo la empresa PIL, que ahora está en crisis, porque la empresa estatal le quitó mercado y entonces no hay mercado para ambas, entonces ya sea el desayuno escolar o ya sea el seguro de lactancia, pues tienen la obligación de comprar estos productos estatales. Almendras, lácteos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo concreto es que sumando y restando, la conclusión es que están en déficit. Por supuesto, lo más importante de todo esto es qué ganancias aportan las empresas estatales al país. Y yo revisé las cifras, dije, están equivocados, ¿no? Pero los datos sobre el presupuesto, hay dos datos interesantes, ¿no? La partida de subvención a las empresas estatales va creciendo. La partida de este año, gastos para las empresas estatales, es de 75,6 millones de bolivianos, casi un 40% más que el año pasado. Es decir, el déficit aumenta y para compensar ese déficit tiene que haber una partida cada vez más grande de los gastos del gobierno. ¿De dónde salen esos gastos? De nuestros impuestos, de los impuestos del gas, etcétera, etcétera. Utilidades el 2018, 3,5 millones de bolivianos. ¿Qué? Pero esto es una cifra muy chica. Son $500,000. O sea, todas las empresas estatales, todo el esfuerzo de inversión de estos $1,000 millones acá, 60 millones, 300 millones en San Buenaventura, la planta generadora de energía eléctrica en Yacuiba, que está pérdida, hasta que pueda exportar esa energía eléctrica a la Argentina, pero eso demora, la planta está lista, no pensaron en eso y hay 1, 2, 3 años de desfase hasta que vendan el primer megawatt, ¿no? Y mientras tanto es pérdida. Bueno, ¿cuánto hubo de ganancia? Incluyendo yacimientos,
$500,000. Con semejante cantidad de inversión es simplemente una ridiculez. Es decir, un empresario privado se suicida si tiene este nivel de ganancias después de haber invertido semejante cantidad de millones de dólares, ¿no? Lo más preocupante es Yacimientos. ¿Por qué? Porque Yacimientos, como se sabe por las nuevas leyes y la supuesta nacionalización, en realidad es un administrador, un controlador, pero las empresas transnacionales son las que producen y exploran también. Bueno, habría tenido ingresos entre el 2007 y el 18, una década, de 5.900 millones de dólares. Es un monto muy significativo, 5.900 millones de dólares, pero solo el año pasado tiene que devolver más de 1.000 millones en costos recuperables. Tiene que devolver ¿a quién? A las transnacionales que operan los campos, que son las que trabajan en la explotación y en la exploración poquito. Tiene que devolverles porque gratis no van a trabajar, ¿verdad? Es un monto muy grande, ¿no? Es prácticamente un poquito mayor que la factura del 18 por exportación a la Argentina. A ver, a la Argentina le facturamos el 2018 1.180 millones de dólares. Este monto es ligeramente inferior a lo que le tenemos que pagar a las transnacionales por costos recuperables, que es de 1.197 millones de dólares. Y luego hay un montón de gastos, ¿no? Se hizo la exploración de un campo récord, 8.000 metros de profundidad. Estaban felices de haber cumplido el récord, de haber perforado como locos, no encontraron nada. O lo que encontraron ahí, bien abajo, 8.000 metros de profundidad, no es comerciable, ¿no? Y en vez de decir, caramba, nos equivocamos, etcétera, no, dice, qué bien, hemos cumplido un récord, estamos en el Guinness. El resultado de eso, hay que pagarle a la Repsol 133 millones de dólares. A eso se suman las multas del Brasil, 130 millones de dólares, pero no solo es 130 millones de la multa. Esa multa es porque no produjimos, y si no hemos producido, significa que al menos la pérdida es de 260 millones de dólares. Lo concreto es que Yacimientos sirve para hacer publicidad al gobierno. ¿Cuánto gastará Yacimientos? No tengo la cifra, no la he podido encontrar, en publicidad para el gobierno. Además, es una empresa para hacer también otra publicidad al gobierno, porque ha contratado últimamente 800 trabajadores, todos masistas, todos con carnet del MAS, como propaganda del gobierno que está generando empleos. En fin, pero al margen de la poca producción de gas y de no haber encontrado ningún nuevo campo petrolero, el último que se encontró fue en 1990, es decir, antes de la era Evo Morales, Yacimientos se dedica en realidad a importar diésel y gasolina. ¿Sabe cuánto importaron el año pasado? 1.300, alguito más de 1.300 millones de dólares. Significa 45% más que el año anterior en su valor y 26% más en volumen de diésel y gasolina importada. Bueno, en ese marco de todas las empresas estatales, hay una que destaca positivamente, el teleférico. El teleférico es un atractivo turístico de tan bonito que es. La Paz, como sede de gobierno, se ha visto beneficiada con el teleférico. Es lindo viajar en teleférico. Realmente uno disfruta del viaje, es rápido, resuelve los problemas cuando hay paros, ya sean cívicos o de transportistas o lo que fuera. El teleférico es una gran interconexión entre La Paz y la Ciudad del Alto.
muchísimas virtudes. El gran problema del teleférico, siendo para mí la única empresa estatal que podría salvarse, pero resulta que no se salva. El teleférico, ¿cuánto ha invertido? Ha invertido casi $1.000 millones, ¿no? Uno podría decir, con ese monto, carambas, las cosas que se podrían haber realizado. Pero muchos dirían, pero está bien el teleférico, nos salva, es un lujo, por fin La Paz tiene un lujo que mostrar, nos ayuda al turismo, etcétera, etcétera. Pero desde que se creó el teleférico, el 2014, cuando se estaba construyendo antecitos, quedaba claro dos cosas. Primero, que no se había hecho licitación y que por lo tanto el monto que se estaba pagando a la empresa contratada, la austriaca Doppelmayr, parecía excesivo. Ya el teleférico de Medellín, ya entonces, los técnicos del teleférico de Medellín decían que el precio era una barbaridad, que con ese precio se hubieran podido hacer dos teleféricos, con sus 10 líneas, el doble, 20 líneas. Porque, bueno, el teleférico de La Paz no es el primero del mundo, ni el primero en América Latina. Siempre creemos que estamos descubriendo el agua tibia. Ya había teleférico muchos años antes en Medellín y los técnicos decían, nos parece muy caro. Después los acallaron, ¿no? Con amenazas y todo, y bueno, los técnicos se volvieron, nunca más volvieron a hablar. Pero el tema vuelve a surgir gracias a que colega que está en México, Rafael Archondo, nos cuenta que hace poquito se hizo una licitación en México. Sí, en México se hacen licitaciones. Y la Doppelmayr se presentó y le rechazaron su proyecto. Y también a la competencia, que era otra empresa encargada, la Leitner, entiendo que es italiana, ambas se presentaron a la licitación en México y ambas fueron rechazadas por caras, pero entre la Doppelmayr y la Leitner había una diferencia muy grande. La primera proponía $19 millones por kilómetro y la segunda $13 millones por kilómetro. Inclusive esa que presentó 13 millones a los mexicanos les pareció cara y por lo tanto anularon la licitación esperando que en la próxima presenten montos más razonables. Ahora, uno se cae de espaldas porque Rafael nos hace notar que en Bolivia la Doppelmayr, sin licitación, sin fiscalización, obviamente, es decir, le regalaron, se les pagó $23,5 millones por kilómetro. Significa, en relación a la propuesta más cara presentada en México por la misma empresa, un plus de $128 millones. $128 millones que sale de nuestros bolsillos, por favor. Y uno dice, ¿por qué pagaron tanto? ¿De cómo encontraron a Doppelmayr? ¿Por qué no hicieron fiscalización? Y todo eso tiene siempre una respuesta que tiene que ver con la corrupción, porque si no, no hay posibilidad de dar una explicación. El gerente de mi teleférico, el militar Doppelmayr, ¿qué dice? Esta es una campaña de desprestigio, son burdas comparaciones, bueno, pero no da una explicación. ¿Por qué Bolivia pagó semejante precio, $23,5 millones por kilómetro? O sea, la mejor empresa estatal, lo mejor que ha hecho el gobierno es el teleférico, y resulta que lo que ha hecho es una empresa con un sobreprecio escandaloso y que efectivamente los técnicos del teleférico de Medellín tenían razón. Con la plata invertida en este teleférico se hubieran podido hacer dos teleféricos. ¿Por qué se hizo sin fiscalización? ¿Por qué se hizo sin licitación? Para pagar más, porque con esos sobreprecios pues salen algunos pluses, algunos otros beneficiados que como no hay una investigación, no hay
nadie que pueda, una contraloría que esté siguiendo los pasos de estas inversiones, pasa de largo, pasa de largo. No es una burda comparación, es una comparación obligatoria. Lo concreto es que el gobierno tiene que explicar por qué pagó tanto. Y segundo, por qué también contrató a el empresario paraguayo-venezolano Carlos Gil para la construcción de la obra civil. Es decir, el teleférico fue construido por Carlos Gil con su empresa constructora Cotien, que fue contratada por Mi Teleférico, sin licitación. Es decir, hay un negociado de todos los amigos del gobierno, de todos los empresarios amigos del gobierno, todos aquellos que hacen campaña por los bolivarianos y por Evo Morales, Carlos Gil, porque se benefician con millones y millones y millones de dólares. Es un proyecto realmente carísimo, carísimo. Como dato adicional, 2 datos para cerrar. El Banco Interamericano de Desarrollo, lo publica el periódico Página 7, ha hecho 2 préstamos últimamente. Ha financiado la autopista La Paz-El Alto, la reparación, y le costó 42 millones y un poquito más, 42.7 millones de dólares. La autopista, que como ustedes saben, es el eje troncal de la vida económica de La Paz, en la Unión La Paz-El Alto. Pero también financió una línea, la línea plateada, 43 millones de dólares. Es decir, una línea del teleférico vale más que la autopista. El BID financió 43 millones, pero la línea plateada costará 56 millones de dólares. Es decir, mucho más que la autopista La Paz-El Alto. El otro dato es que el teleférico, es un dato que ya lo publicamos, ya saltó el 2014, cuando se instaló, pues necesita muebles, necesita el sillón del gerente, la mesa de reuniones, cada terminal tiene los muebles en los que operan los técnicos, etc. Todos son importados, porque tiene que ver con la visión del gobierno, ¿no? El producto importado. Como todos los muebles del Ministerio de Economía, como todos los muebles del palacete de Evo Morales, todo es importado. Que lo único que no importó el teleférico en materia de muebles, 12 percheros que le compró a una empresa nacional por 5.000 bolivianos. ¿Cuánto gastó en muebles? 1 millón. Le repito, de ese 1 millón gastado en muebles, gastó 5.000 bolivianos en 12 percheros nacionales. Entonces, el balance de cómo administró el gobierno nuestra plata en estas empresas estatales que al principio levantaron gran entusiasmo en la población. Empresas estatales nos van a dar trabajo, van a haber servicios más modernos, más baratos. Bueno, el resultado es que estamos cargando la pérdida de estas empresas, la subvención que tenemos que hacer por el mal manejo de estas empresas, porque hay inversiones sin estudios que digan que esas inversiones son necesarias, son factibles, o que puedan cambiar la vida de una región, porque eso es lo más importante. No solo la empresa puede ser rentable, pero sirve para algo. Esta empresa de botellas de vidrio va a cambiar la vida de los sucrenses, va a cambiar la vida de los campesinos chuquisaqueños, va a ser un motor para el desarrollo regional, y la respuesta es no. Entonces, ¿para qué la hacen? ¿Para hundir una empresa cochabambina? Realmente es un sinsentido económico. Y bueno, no solo las pérdidas, el haber convertido a Yacimientos en una empresa importadora más que exportadora, uno tiene que sacar la conclusión de que el balance es absolutamente negativo. El gobierno se aplazó. Y lo único que brilla es este teleférico, pero resulta que había tenido un sobreprecio escandaloso. Y aquí me despido con otro informe especial mañana en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.